Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase del taller Despierta la Divinidad en mí, ¿quién soy? Esta es la segunda clase donde vamos a dar continuidad a lo que estuvimos platicando en la primera clase. Hasta ahorita creo que ya sabemos qué es la era, qué es una era y cómo nos está influyendo y nos está impactando el tránsito de la salida de la era de Piscis a la entrada de la era de Acuario. Nosotros vamos haciendo un proceso de evolución, ¿sí? Todo esto va teniendo un lapso, no es automático, no es rápido, sino que nosotros vamos poco a poco teniendo este proceso de evolución. Una de las formas en las cuales hemos ido evolucionando dentro de la manifestación física de existencia como humanos, porque recordarás que ya tuvimos una como mineral, como vegetal, como animal. Ahora, en esta nueva faceta de existencia, estamos tratando de despertar la conciencia, que eso es algo que los seres humanos no conocemos, y además estamos evolucionando a una nueva raza. Pero vamos a conocer cuáles fueron esas razas por las que hemos estado pasando. Primero, hay una raza que se llamó protoplasmática. Se cree que este tipo de raza fue la primera que existió, donde el aspecto era etérico, es decir, no teníamos un cuerpo físico, lo que existió fue un cuerpo que de hecho todavía existe, que es nuestro cuerpo etérico, es un cuerpo energético, donde se había formado nuestros chakras, donde se formó nuestras capas áuricas, para dar paso a una materialización que fue lo físico, este cuerpo físico que ahora nosotros podemos ver. La segunda raza fue la hiperbórea, que se llamaban semihumanos, es decir, todavía estaban apenas obteniendo características físicas que nos definieran como humanos, que nos caracterizaran de los demás reinos, pero ahora con la capacidad de pensar, de razonar, tener intelecto y desarrollar otras habilidades propias de esta nueva forma de existir. Tuvimos una tercera raza que fue la raza Lemur, que estos eran caracterizados por ser hermafroditas y tener un tercer ojo. La raza Lemur seguramente sí has oído hablar de ella, porque tanto Lemur como Atlante son razas que desarrollaron características muy interesantes, ¿sí? De hecho, todavía a nuestros tiempos se dan pocos casos, pero se han dado de gente que nace con un cuerpo hermafrodita. Esto podría parecer raro para la ciencia, pero sin embargo, dentro de nuestro autoconocimiento y esta parte espiritual, sí se nos explica que ha sido parte de la evolución de las razas, de la raza humana, y esta raza se caracterizó por ser hermafrodita. La cuarta raza fue la raza Atlante. Ya estábamos más definidos como humanos, pero por ejemplo los ojos eran pequeños, el cabello era lacio y tenían como este aspecto tipo azteca maya, ¿sí? Que era más o menos como el tipo de fisonomía que se observaba en esta raza. Posteriormente llegamos a lo que fue la quinta raza, que es la raza que se llama Aria. Esta raza ya fue diversificada, es decir, el tipo indio, el tipo semita, el tipo celta, el tipo teutónico. Ya fueron entonces empezando a desarrollarse diferentes tipos de humanos, ¿verdad? Físicamente y con diferentes cualidades y características también. Hay una diversificación, podríamos decir, en lo que es la raza aria. Posteriormente llegamos a lo que es una sexta raza, que es una raza andrógina, en donde ya el género está presente, pero ya no es tan importante en el tema emocional y en el tema psicológico. De hecho, esto sí se puede empezar a observar ya en nuestro tiempo, como los chavos a veces ya no se les define bien si son
varones o mujeres, porque ya comparten como que estas dos energías, femenina, masculina, y se están entonces integrando. Esto tiene, por supuesto, una lógica total. Cuando nosotros estamos hablando de ángeles, que es un tema de hecho también que ha cobrado mucho interés en este tiempo de la era de Acuario. Las características del ángel humano definitivamente es algo muy semejante a lo que es un ángel, es decir, es andrógino, pero no solamente físicamente se ve andrógino, sino que mentalmente también es andrógino. La séptima raza es la raza que yo les platicaba en la cápsula pasada, que es el hombre divino. Este hombre divino tiene características tipo extraterrestres, delgados, ojos grandes, estilo pleiadianos, y pues son andróginos, como les había comentado. Entonces, en la sexta raza vamos definiendo lo andrógino, y después de lo andrógino viene entonces la séptima raza, que es la que es muy parecida a lo que sería un ángel, físicamente bellos, ojos grandes, tipo corporal extraterrestre, es decir, flaquitos, muy bien, o sea, bellos, ¿no? En el tema de que son bien proporcionados y con diferentes capacidades psíquicas también, como las que mencionaba en el anterior video, desarrollo psíquico, desarrollo también emocional. En el desarrollo emocional estamos también trabajando mucho el tema del karma, porque las emociones son algo que ya no son propios de los ángeles, es decir, nosotros nos estamos acercando a un tipo de raza muy automatizada, ¿sí? Pero no por automatizado hay que verlo en la parte negativa. Quiere decir que vamos a aprender a seguir normas porque aprendemos que las normas funcionan. Vamos a aprender a seguir reglas, vamos a aprender a organizarnos. La tecnología en ese sentido nos va a ayudar muchísimo, porque nosotros somos como computadoras, pero que no son del todo explotadas, nuestras habilidades no son del todo explotadas. Entonces vamos a llegar a esa raza cuando nosotros aprendamos a integrar en nosotros menos proceso kármico, es decir, menos proceso emocional y más proceso de índole intelectual. Recordarás que hasta ahora hemos estado hablando de evolución como ese proceso por el que toda la existencia pasa para poder acceder a lo que es la conciencia y nuevas formas complejas de existencia. Para poder responder a la pregunta ¿quién soy?, necesitamos también comprender otras dos preguntas que son muy importantes: ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Nuestro pasado como existencia, que es lo que marca precisamente estas razas, estos estados, estos puntos de evolución en donde nos hemos encontrado en algún momento, nos responden de dónde venimos, por todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo, caminando, experimentando en esta compleja escuela de la vida. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia una nueva evolución, hacia un nuevo sistema en el cual la persona que éramos antes, el ser, la existencia que éramos antes, ya no va a ser la misma, sino que cada vez vamos a ir cambiando. El cambio es inevitable, por eso nosotros tenemos que aprender a fluir con poquitos cambios y con grandes cambios. Eso es parte de las enseñanzas de la era de Acuario. Pero ¿cómo hemos ido atravesando desde que somos humanos, desde que llegamos a esta parte, a esta manifestación como humanos? ¿Cómo hemos ido experimentando las edades del alma y cómo hemos ido experimentando también estos aprendizajes, estos desarrollos de nuestra evolución? Para eso tenemos que hablar de lo que se llama la reencarnación. Es un tema que dentro de nuestra espiritualidad es muy importante, así como el tema del karma y otros temas que a futuro vamos a estar tratando más ampliamente. Para hablar de la reencarnación, te voy a poner un ejemplo que es este gráfico que ves aquí, que te presentamos aquí. Esta es una línea de reencarnación y como te podrás dar cuenta, está trazada por diferentes épocas, diferentes años.
Se cree que un alma tiene un periodo de espera para volver a reencarnar entre 200 y 300 años. Dependiendo de los procesos kármicos que tengamos y que hayamos hecho en esta encarnación presente, van a ser los aprendizajes que necesitamos volver a vivir o por primera vez vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Cada época ha tenido características importantes. Por ejemplo, si vemos en el año 82 a.C., nos remonta a una época de guerreros y nos remonta a una época donde la gente todavía era muy salvaje, donde había asesinatos, donde había cosas que eran muy primitivas todavía de un ser humano. La época de 1718, pues vemos que la evolución sigue siendo un tanto primitiva, pero pues ya empieza a haber un poquito más de conciencia hasta cierto punto, de valores, de educación, ¿verdad? Hay un momento en el cual el ser humano no tuvo permitido conocer la lectura, la escritura, ¿verdad? Y después se abrió esta apertura y eso formó parte también de una evolución. Si nosotros nos situamos hoy en el 2018, no solamente los seres humanos saben leer, escribir y tuvieron la oportunidad de desarrollar capacidades cognitivas, sino que ahora con lo que es lo complejo que es todo lo que es la tecnología, pues ahora estamos desarrollando otras habilidades y otras formas de aprendizaje. Hoy en el conocimiento vemos que ya hasta nos dicen de qué forma aprendes, si eres visual, si eres kinestésico, cuáles son las formas en las cuales tú puedes adquirir mayor conocimiento. Ya hay, por ejemplo, que si la lectura rápida, vamos teniendo, esto es lo que se llama evolución, vamos teniendo esa evolución. Lo que antes era imposible, o inclusive es chistoso, ¿no? Porque en términos de brujería, si lo vemos, un celular en el año 818 hubiera sido como un acto demoníaco, ¿no? Como algo que era imposible. Y sin embargo, hoy en nuestros días, absolutamente todas las personas conocemos un celular y sus funciones correctamente. Nosotros vamos atravesando diferentes épocas, diferentes momentos de existencia y en cada época vamos aprendiendo algo. Imagínate por un momento una persona que muere en el año 2018 y que si no cumplió con los aprendizajes acordados, porque esto nos lleva a otro tema que es los acuerdos de alma. Si nosotros hacemos varios procesos kármicos, nosotros retrocedemos porque lo natural es ir en avance, evolucionar. Pero también los seres humanos, al tener libre albedrío, estamos también cometiendo el error de involucionar, o sea, ir hacia atrás. Esto también se va a ver reflejado en el ciclo de reencarnaciones. En el ciclo de reencarnaciones no existe el tiempo como lo conocemos aquí. Nosotros conocemos que existe ayer y que existe mañana, ¿verdad? Y conocemos algo como que es pasado, presente y futuro. Pero en el ciclo de reencarnaciones, en esos niveles de existencia, no existe como tal el tiempo como lo conocemos aquí. Es decir, que si tú vuelves a reencarnar y a lo mejor tú no tuviste como tal aprendizajes importantes, vamos a poner un ejemplo. En esta era, que es la era de la comunicación, tú tienes que aprender a desarrollarte asertivamente con la sociedad. La violencia, por ejemplo, la violencia física, ya no es algo que esté tan bien visto en la era de Acuario. Una persona que golpea, una persona que asesina, ya se considera primitivo dentro de la era de Acuario. Entonces vamos a suponer que mueres en el 2018 y te regresan 300 años atrás. Y resulta que del futuro, de lo que tú conocías como futuro, regresas a una época en donde todo es primitivo. Es primitivo porque tú has querido ser primitivo, porque no has tenido esa apertura de ir en evolución. Entonces vas en retroceso. Y ese retroceso te puede colocar en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas de existencia, en donde vas a vivir sociedades semejantes
a como tú eres. La sociedad que hoy estamos viviendo es la sociedad que nos hemos generado por vibración y por correspondencia, que esas son leyes universales de las cuales vamos a hablar más adelante en otras cápsulas. Pero todo lo que pasa en este momento a tu alrededor es justamente en lo que vibras. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de que nosotros debemos de ir hacia adelante, y para eso es bien importante tener esta clase de conocimiento, esta clase de educación del alma, que nos permite entender de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Eso es lo que al final nos va a permitir entender quiénes somos, quién soy.